Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Esperemos que Dios le esté bendiciendo y desde este momento le mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Estamos ya a iniciar un tema llamado las eras de la iglesia, basado en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 2 y 3, hablando de las 7 iglesias en el cual el apóstol Juan se dirigió. Estos mensajes a la iglesia tienen 4 aplicaciones vitales. 4 aplicaciones que vamos a estar viendo para entender lo que es la profecía. Soy Francisco Rodríguez y le invito a seguirme en esta serie de mensajes basados en la que se llama las eras de la iglesia. Y entonces iniciamos, como ahorita les mencioné, para conocer las 4 aplicaciones del mensaje de Juan. Es imposible no suponer que este mensaje de las 7 iglesias también sea profético. ¿Por qué? Porque todo el libro de Apocalipsis es profético y hablaba de las cosas que eran, que son, que fueron, que son y que serán. Hablando de un libro profético. Las cosas que son, eso es la iglesia. Y aún no termina la era de la iglesia, aunque está a punto de terminar. ¿Cómo pues aplicamos el tiempo a esto? Bien, primeramente había un mensaje local. Cada iglesia del Apocalipsis era una iglesia que existía en el tiempo del apóstol Juan. La iglesia local se reconocía como una iglesia por ciudad, y lo vemos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Roma, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Laodicea, la iglesia de los filipenses en Filipos, y había una iglesia local. Así que el mensaje fue dirigido a una iglesia local de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Eran iglesias locales contemporáneas del apóstol Juan. También tenía una aplicación hacia todas las iglesias de todos los tiempos. Estas eran iglesias muestras, pero el mensaje era para todas las iglesias que escucharan este mensaje. También hay un mensaje personal, muy personal, y lo podemos encontrar en esta frase que la encontramos en todas las iglesias. Aquí lo encontramos en Éfeso en 2.7, en el versículo 11 del 2, 17, 29, en 3.6, 3.13 y 3.22. La misma frase en todas las iglesias. Y aquí en esta frase se refiere a algo personal, pues dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos nos habla de una persona en singular. Entonces, es un mensaje también personal para cada creyente que oyera este mensaje. Recuérdese que el libro de Apocalipsis inicia con una bendición y termina con bendición para el que oye, para el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. Y el último de los 4 puntos para el cual está hecho este mensaje es un mensaje profético. En este mensaje profético pues nos revela todas las eras en que la iglesia ha pasado. Algunas eras se traslapan, se juntan, se unen, como podemos ver o iremos viendo en el proceso. La primera iglesia que aparece en la Escritura es la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Aparece la iglesia de Éfeso, cuyo significado en griego es deseada. Es importante entender cada uno de los nombres porque es significativo y profético, deseada. Y hablamos del primer siglo. La iglesia cristiana apareció como ya con la llenura del Espíritu Santo en el año 33 después de Cristo. 33 años y medio después de que el Señor fue crucificado, a los 50 días de la Pascua, vino el Espíritu Santo y nació la iglesia. 70 años después, Jesús estaba haciendo un exhorto a esta iglesia. Cada una de las iglesias
posee como una especie de bosquejo que nos muestra, primeramente, nos muestra cómo aparece Jesús en cada una de ellas. Nos aparece también que hay una alabanza en la mayoría de ellas. Tenemos también que hay una reprensión en la mayoría de ellas, no en todas. Tenemos también que Él anuncia su segunda venida a cada una de las iglesias. Tenemos también que hay un mandamiento al oír, como es este que está aquí. Todas lo tienen. Y hay una promesa a todas las iglesias. Estos 6 puntos están en todas las iglesias, salvo lo que es la alabanza y la reprensión. Porque tenemos iglesias donde no hay alabanza. Y tenemos iglesias donde no hay reprensión. Pero básicamente es el bosquejo. Y para iniciar nuestra charla de hoy, vamos a iniciar con la iglesia de Éfeso. Y para esto nos remitimos a la palabra de Dios para ir viendo punto por punto cómo el Señor aparece, la alabanza que le dice a esta iglesia de Éfeso, la reprensión que le dice y el anuncio de la segunda venida, el mandamiento que el Señor hace y la promesa que Él le hace a esta iglesia. Dice 2:1 de Revelación o Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos a ver primeramente cómo se presenta Jesucristo. Él se presenta antes que nada como el que tiene las 7 estrellas en su mano. La misma escritura nos revela que las estrellas en su mano representan a los pastores. Esto nos muestra que el Señor, o a los mensajeros, esto nos muestra que el Señor tiene en sus manos a cada mensajero, a cada persona que está a cargo o que tiene la responsabilidad de cuidar un rebaño, de cuidar la grey, de serse responsable de comunicar el mensaje de Dios a través de un ministerio. Él tiene al mensajero, al responsable de cada lugar en sus manos. Así que Dios se presenta como alguien que tiene en sus manos a los mensajeros, pero también dice que el que anda en medio de sus 7 candeleros, y vimos también que cada candelero es una iglesia, según vimos por allí, y luego lo veremos revelado que cada iglesia representa, cada candelero representa una iglesia, y Dios nos demuestra como alguien que tiene en sus manos a los mensajeros y que Él se pasea en una actitud vigilante sobre sus iglesias. Él está en las iglesias, Él se mueve en sus iglesias, Él está presente, cuidando, vigilando, atento a su rebaño. Este Jesús le dice a Éfeso, yo tengo en mis manos a la iglesia de Éfeso. Yo tengo al pastor en mi mano y estoy cuidando. ¿Qué ocurre? ¿Qué alabanza recibe esta iglesia? Vamos a ver enseguida. Le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Este mensaje fue dirigido dentro del primer siglo, a los 100 años más o menos del siglo, de la era cristiana. Al final del primer siglo, la iglesia ya tenía infiltrados falsos maestros. La iglesia ya había sido, había sufrido cierto deterioro. Pero el Señor le está diciendo, yo conozco tus obras. Aún la iglesia estaba trabajando, aún había allí un fuerte trabajo, había paciencia, había una intolerancia a los malos y había probado a los falsos maestros, aún mantenía la doctrina. Pero ahora veamos la reprensión a esta congregación. La reprensión le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Has dejado tu primer amor. O sea que se habían vuelto activistas, se habían vuelto afanados y habían perdido la mejor cosa, que era la comunión con el Señor. Algo había ocurrido, se habían preocupado por extender el reino, se habían preocupado por la obra del Señor y se habían olvidado del Señor de la obra, como hoy muchas iglesias. Recuerden que su mensaje también es local, es para todas las iglesias, es personal y es profético. Nos está revelando la iglesia del primer siglo, en donde comenzó a perder su primer amor. Tenemos enseguida lo que es el mensaje de la segunda venida. Perdón, el consejo todavía. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Aquí nos habla que como iglesia estaba advertida de que si no se arrepentía, en la segunda venida del Señor iban a quitar el candelero. Y entonces dice aquí la palabra, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. La costumbre de los nicolaitos, según los primeros padres de la iglesia, como Ignacio, Irineo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Hipólito, el nombre nicolaita se refiere a quienes, profesando ser cristianos, vivían licenciosamente. Lo que en Éfeso eran obras, en Pérgamo se convirtió en una doctrina. Gente que vivía de manera licenciosa, como mundanos, que no participaban. La promesa que tiene es, y viene un mandamiento de oír, en todas viene, como ahí dijimos, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y tiene como promesa esta iglesia, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Habla de personas que perseveran. ¿Qué es lo que hay que vencer? La pérdida del primer amor. Del primer amor también se puede interpretar del principal amor. El principal amor no es la obra de Dios. El principal amor es Jesús mismo. Y si vences esa tendencia a amar la obra de Dios por encima de Jesús y la vences, Él te dará a comer del árbol de la vida. Sabemos que el árbol de la vida es Jesús mismo. Él mismo se dará, Él mismo te llenará de manera personal, de manera como iglesia. Proféticamente, esta era ya pasó. Una cosa hay que hacer ahora. Dios da un mensaje para todas las eras. El mismo mensaje, el que tenga oídos para oír, para mí ahora. Hoy Dios me demanda y te demanda a ti como creyente a volver al principal amor, por encima de todo lo demás, por encima de la misma obra. Por ningún motivo podemos descuidar la oración y la comunión con Dios. Y si estamos en comunión con Dios, tenemos comunión unos con otros. Y si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Soy Francisco Rodríguez y le invito a ver el siguiente video con la siguiente iglesia.